Bueno, nuestro Dios, Iglesia, tiene una palabra para su iglesia hoy también. Si me quieren acompañar en nuestras Biblias, en la página 883, Evangelio de Mateo, capítulo 24. Mateo, capítulo 24, amén. 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 Versículo 1 y siguientes. Y dice así: Y cuando Jesús salió del templo y se iba, vinieron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y Jesús les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él, el Señor, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando viereis la abominación desoladora que fue dicha por el profeta Daniel, que estará en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su ropa. Y ay de las que estén encintas y de las que amamanten en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Entonces si alguno dijere: he aquí está el Cristo, o allí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: he aquí está en el desierto, no salgáis. He aquí en las alcobas, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro
vistos desde un extremo del cielo hasta el otro. Amén. Amén. El capítulo 24 del Evangelio de Mateo habla de los tiempos postreros hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto hemos leído hasta ahí. Y dice qué cosas, qué señales habrá antes de la venida. Nuestro Señor aquí fue bien claro para sus discípulos. Bien claro a la hora de explicarle a sus discípulos. Estas señales son las que van a venir, van a suceder hasta el día de mi venida. ¿Y cómo va a ser la venida de nuestro Señor? ¿Cómo va a ser? Guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestilencias, terremotos, nación contra nación, reino contra reino. El sol se va a oscurecer, la luna no va a dar el resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y la venida de nuestro Señor será en las nubes, en el cielo, con sus ángeles, y se escuchará el toque de trompeta. Esta es la palabra que el Señor me dio para compartir hoy, porque el Señor hoy, porque esta palabra no la sabía nadie de las personas que han dado una palabra aquí y han hablado de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Confirmando la palabra de hoy. Porque es urgente para el pueblo de Dios y para el mundo entero que sepa que hay una verdad de la vida y que la verdad de la vida se llama Jesucristo de Nazaret y que es el único Dios verdadero y que viene a buscar a su pueblo, a sus hijos y a sus hijas, los que le han recibido y los que le van a recibir hasta que Él llegue. Pero van a suceder estas cosas. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que tener en cuenta? Los que ya conocemos la verdad, los que conocemos a Cristo, los que le hemos recibido, tenemos que tener en cuenta que Cristo viene. Y que antes de que venga a por su iglesia, en el arrebatamiento, van a suceder estas cosas. Porque recordemos que la palabra de Dios habla de que el trigo y la cizaña, en la parábola, que lo explicó el Señor con una parábola, la humanidad en la tierra ha sido sembrada, es como un campo sembrado de trigo, pero a la vez se sembró cizaña, porque la cizaña la sembró el enemigo y son los hijos del malo. Y está creciendo juntos. Y cuando eso está madurando, la presión es mayor. Se nota más, porque sabrá el aumento de la maldad. La maldad se aumentará. Entonces se notará mucho más. Iglesia, es que lo estamos viendo. Lo estamos viendo. ¿Cuánto lo estamos viendo? Es que estamos viendo que está sucediendo eso en el mundo. Está comenzando a suceder. Terremotos, guerras, rumores de guerra, pestilencias. Vemos que cada vez la situación va a peor conforme a esta palabra, a la palabra de Dios. Y todo enfocándose hacia la venida de nuestro Señor. Pero va a suceder todo eso. Cuando el Señor se lleve su pueblo, aquí se quedan los que le dijeron que no al Señor. Y se quedan a sufrir la gran tribulación bajo el poder del anticristo. Que esa es la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel. Cuando se sienta en el lugar santo.
Y esta palabra que nos está diciendo el Señor, nuestro Señor hoy, nos está diciendo que tenemos que tener presente esto, que nuestro pasar aquí, nuestro caminar en esta tierra, tiene que ser un caminar delante del Señor conforme a su palabra. Y estando atentos a las señales que suceden. Porque esto va a ser de una forma repentina, como en los días de Noé, que no entendieron, que también este capítulo 24 habla de esa parte, como dice en el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó. En versículo 38, porque como en los días de Noé, en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, la venida del Señor. Entonces, versículo 40, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, el uno será la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos a qué hora viene nuestro Señor. Y el Señor se lleva nada más que lo suyo. Lo que no son suyos no se lo lleva. Hoy el Señor, con esta palabra, nos recuerda a todos qué es lo que viene y en qué tenemos que enfocarnos. Tenemos que enfocarnos en que el Señor viene por nosotros. Es que hay una verdad en esta vida, sí o sí. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Es así el mundo. Porque Dios lo ha creado y la palabra de Dios se va a cumplir punto por punto. Somos nosotros los que tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios, los que tenemos que alinearnos a la voluntad de Dios y no de ninguna otra forma. Entonces, nuestro Dios nos recuerda esto por nuestro bien, para que lo tengamos presente, para que no nos olvidemos de que nosotros hemos sido creados para su gloria y su honra. Y tenemos un destino hermoso. Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Aquí, ¿qué es lo que estamos sufriendo? Estamos sufriendo la cizaña. Estamos sufriendo la presión del mundo. Estamos sufriendo la presión de la carne. Estamos sufriendo la presión del enemigo espiritual. El Señor lo reprenda. Esas son las presiones que estamos sufriendo. Pero nuestro Dios nos recuerda que nosotros estamos bajo la mano de Dios. Estamos caminando en este desierto bajo la gloria de Dios. Por mucha sed que tengamos, por mucha hambre que tengamos, por muy cansados que estemos del camino, estamos caminando bajo la gloria de Dios. Somos nosotros los que tenemos que, porque esto no es con nuestras fuerzas. Nosotros no podemos decir, yo voy a terminar esta carrera. No, esta carrera no la terminamos si Dios no nos ayuda. Si Dios no nos ayuda, no terminamos esta carrera. Este caminar como cristiano y terminar la carrera significa que el día que el Señor tenga destinado que nos vayamos de este mundo, sigamos manteniendo la fe hasta el final. Eso es lo que nuestro Dios nos recuerda. Que tengamos en cuenta las señales que vienen. Las señales que han de venir y las señales que están sucediendo. Que va a venir guerra, que va a venir hambrunas, terremotos, persecución. Pero hay terremotos, hay guerra. Hay terremotos, hay guerra, hay fenómenos atmosféricos fuertes. Fuertes inundaciones, fuertes cosas. Pero van a suceder cosas mucho más fuertes todavía, como la que el sol se va a oscurecer, la luna no va a dar su resplandor, entonces se va a quedar todo oscuro, prácticamente. Y veremos las estrellas como caer, o veremos caer las estrellas.
Y eso puede producir mucho terror en las personas. Pero los que tenemos a Cristo, nuestro Dios nos va a dar paz en el corazón, porque el Espíritu Santo da testimonio al espíritu de la persona que tiene a Cristo, porque si tenemos a Cristo tenemos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a dar paz en ese momento. Ya viene el Señor, ya viene el Rey, de Reyes y Señor de Señores. Ese tiene que ser nuestro consuelo. Tiene que ser nuestro consuelo. Tenemos que procurar caminar en medio de esta tribulación, en medio de estas situaciones tan difíciles en la vida. Y no son solamente situaciones personales, situaciones a nivel global, que es que se van poniendo cada vez peor. Porque la guerra está por allá, de momento está por allá, pero es que allá tienen una guerra, pero hay otros sitios donde tienen guerra, mayor o más pequeña. Hay otros donde están pasando hambrunas. Yo llevo toda la vida pasando hambrunas. Y están mandando satélites al espacio, pues ¿por qué no dan de comer primero a los más pequeños y después se ocupan de esas cosas? Cuestión de cabeza, de tener cabeza. Ahí, eso está hablando de que no hay estabilidad en la humanidad. No hay conocimiento en la humanidad. Pero para eso el Señor nos dejó su palabra, para que nosotros tengamos conocimiento y sabiduría. Sabiendo las cosas que vienen, es como tenemos que hacer las cosas. Debemos tener esperanza en nuestro Dios. Cristo viene pronto, es más, incluso hay personas que no lo creen. Hay personas que no creen en la palabra de Dios. Personas que no creen que el Señor va a venir Hay personas que no creen en la palabra de Dios. La persona que no cree en la palabra de Dios está vacía por dentro. Está vacía. Porque vive sin esperanza. Porque yo recuerdo cuando yo no creía, yo estaba vacío y no tenía esperanza. Por eso lo digo. Por eso lo digo. Porque yo antes de estar aquí y antes de que el Señor me rescatara, yo estaba perdido en el mundo. Me recuerdo hasta de muchacho. Perdido en el mundo. Pero el Señor tuvo misericordia de mí. Y sé de testimonios de otras personas que han sufrido muchísimo en la vida. Y el Señor ha sido el único que les ha sacado. Y les ha sanado y les ha restaurado. Por eso nosotros debemos recordar y tener presente siempre que nuestro Señor Jesucristo viene a buscar a su pueblo. Y que antes de eso van a ocurrir una serie de señales que Él dice claramente en este pasaje a sus apóstoles, para que no haya confusión. Habla de falsos cristos, de falsos profetas, pero que eso lo estamos viendo, día tras día lo estamos viendo, especialmente en las redes sociales, que es donde más se ven las cosas. Se ven las mentiras que se ponen a predicar muchísimo. La falsedad de profecía. No hay profetas. Es que el ministerio profético no existe. No es tiempo del ministerio profético. Es tiempo del don de profecía. Hay un don de profecía, que es uno de los 9 dones. Pero no hay ministerio profético. Eso empezando por ahí. Entonces, no sabemos si el Señor viene en 5 minutos, si viene en 1 hora, en 20 años. Pero, ¿cómo podemos nosotros orientarnos? Teniendo en cuenta las señales que ha dicho nuestro Dios. Así que, iglesia, nos vamos a quedar con esta palabra. El Señor nos ha dejado un mapa y nos ha dado un aviso de que Él viene, y no sabemos cuándo, pero nos ha dejado muy claras unas señales que debemos tener en cuenta, que cuando veamos que se van cumpliendo, incluso hasta la persecución de la iglesia, que se van a aborrecer unos a otros, cuando veamos que se van cumpliendo, vayamos levantando nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. ¿Alguien dice amén? Amén. Pues, iglesias,
Iglesia, solamente quedarnos con esta palabra. Cristo viene, Cristo viene. Y esa es nuestra bendita esperanza. Cuidado que el mundo, el enemigo, quiere apartar nuestro foco, nuestro enfoque de ahí. Y eso puede poner en peligro nuestra salvación. Amén. Desde Iglesia Intercesores te bendecimos en el nombre de Jesús.